Buenas tardes de nuevo para todos. ¿Cómo están? ¿Ya pudieron acceder? Sí, profe. Les recuerdo que cuando van a ingresar en la plataforma Zoom, puede que le solicita el ID, que es el número de la reunión. Entonces, en ese caso, tienen en la invitación el ID de la reunión y ahí tienen unos números. Y esos números son los que se copian para ingresar, porque muchas veces cuando iniciamos la reunión, entonces ya automáticamente al programar generó de que tienen que ingresar ese código, ¿sí? Pero ahora ya liberé eso para que puedan ingresar todos. Tampoco voy a habilitar más entonces sala de espera porque muchos también se desesperan cuando quedan en sala de espera, ¿sí? Entonces todas esas cuestiones aquí me dicen que no le acepta el ID. Con el código de acceso. Hola, profe. Yo con el segundo envío del link Código pude de ingresar. acceso del ID. Con el primero. Ay, perdón. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Yo puedo entrar Buenas también ahora? tardes. Dentro de cada reunión tenemos un ID y un código. Entonces, si yo codifico allí, ustedes tienen que leer la invitación y si van a tener, ahí dice si van a tener sala de espera, si va a haber algún código. Cada reunión luego tiene un código, ¿sí? Entonces, en ese caso, es cuestión de leer nada más la invitación, cómo vamos a trabajar en el día. Pero como la mayoría ya ingresó, entonces, bueno, vamos a ver si el compañero puede acceder. Y comenzamos. Bueno. ¿Qué tal les fue con el trabajo? ¿Con el desarrollo del ejercicio pudieron terminar? Sí, profe. Yo pude terminar. Y pudieron comprender el ejercicio planteado. Los dos, no fueron muchos, dos ejercicios nada más. Sí, profe. Al principio, al mirar, nomás parece un poco complicado, pero una vez que se entiende, ya es un poquito más fácil. Ok, bueno. Sí, en realidad es una cuestión, como estábamos mencionando antes que ustedes ingresen, una cuestión de práctica nada más, como para que puedan ir afianzándose y ir de repente adquiriendo más práctica. Entonces, allí ya van a poder resolver con más facilidad los ejercicios planteados, ¿sí? Bueno. Bueno, acá el compañero no puede ingresar, no sé qué fue su dificultad, pero no está pudiendo ingresar. Bueno. Voy a proceder a continuar con la clase nada más y esto va a quedar lógicamente aquí, ya está grabando, ¿verdad? Desde el momento que ingresaron ya empieza a grabar, entonces de igual manera va a poder
ver la clase grabada, ¿sí? Bueno, voy a proceder a compartir el Power el día de hoy que preparé para el día de hoy. Entonces, de manera que procedamos al desarrollo. Bueno. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de la anatomía de lo que vendría a ser la inflación y el desempleo, ¿sí? Entonces, me gustaría que inicialmente diéramos algún concepto de lo que se refiere o a lo que se refiere la inflación y el desempleo. ¿Qué vendría a ser la inflación y qué vendría a ser para nosotros el desempleo? Haciendo una retroalimentación de la clase pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué es para nosotros la inflación a nivel macroeconómicamente hablando? ¿Alguien me puede dar una respuesta? La inflación, profe, así generalizando, es el aumento de nivel general de precios. ¿De precios de un producto o de todos los productos? De De todos los productos prácticamente, o sea, todos. de la canasta básica puede ser. Sí, sí, estás en lo correcto. Sí, en realidad es la suba de todos los precios de los distintos productos dentro de una economía nacional. Y como sabemos, esto afecta a los productos básicos de la canasta familiar y los distintos productos que hacen más bien al consumo dentro de una economía. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos inflación, a la suba generalizada de los precios de los productos dentro de una economía. Y luego tenemos el segundo concepto genérico que es el desempleo. ¿Qué vendría a ser el desempleo? Viene a ser, ¿cómo se terminó, profe? La falta de trabajo, profe. ¿Cómo? Falta de trabajo. La falta de trabajo. Bueno. Desempleo son las personas que pueden trabajar pero están sin trabajo. Sí, ¿a qué se le denomina o cómo se le denomina a las personas que pueden trabajar y están sin trabajo? ¿Cómo se le denomina? Población activa. Exactamente, población activa. De eso estuvimos hablando la clase pasada. Estamos hablando de lo que es la población activa dentro de la economía y sabemos que dentro de esa población activa, apta para el trabajo, entonces tenemos una tasa desempleada, ¿sí? Una tasa que no está en realidad explotando ese factor que es el factor productivo del trabajo, entonces está en edad de trabajar, pero no lo está realizando, no lo está haciendo. Sabemos que a partir de los 18 años en nuestra ley ya supone o nos hace partícipes de esta población activa, ¿sí?
Entonces, dentro de ese rango, hasta los 65 años aproximadamente, entonces se lo considera una persona activa dentro de la economía nacional. Entonces, ¿qué pasa si es que yo estoy desempleada? ¿Qué pasa si yo no estoy trabajando? Entonces, formo parte de esa tasa de desempleo dentro de una economía nacional. Entonces, esa tasa de desempleo es representativa de manera globalizada a todas las personas que se hallan sin empleo. Pero con eso no estoy diciendo de que no estén aptas para trabajar. Puede ser que estén aptas para trabajar, pero no lo están desarrollando, no están ejerciendo o no, están sin trabajo, entonces entran dentro del criterio de los desempleados. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de desempleo. Y también del término inflación que ya acabamos de aclarar también. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de la anatomía. ¿Y qué significa anatomía? Sería la estructura de esto, ¿sí? Vendría a ser de cómo está compuesta, ¿sí? Conceptos básicos en realidad, porque después vamos a ir profundizando más y ejercitándonos un poco más en cuanto a los cálculos y demás, pero ahora vamos a estar desarrollando solamente lo teórico, ¿sí? Lo meramente conceptual en esta clase, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, en realidad, ¿sí? Y hablamos de una economía condensada, una economía globalizada en materia de números y de conceptos. No estamos hablando de un individuo en específico, ni de un producto en específico, ni de un área o una unidad económica en específica. Siempre cuando yo me refiero a cualquier concepto macro, lo estoy prácticamente resumiendo, lo estoy prácticamente condensando, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta antes de continuar. Y estos puntos a tener en cuenta vendrían a ser el coste del desempleo. Ustedes saben que en la economía no hay nada en teoría económica, no hay nada que nosotros podamos controlar, ¿sí? O obtener o mejorar sin perjudicar o dejar de consumir o dejar de gastar o dejar de invertir en otro bien o en otra área de una macroeconomía, ¿sí? Entonces, tanto en macroeconomía tenemos unos costes y el desempleo, que es un factor importante, incidente dentro de la macroeconomía, también tenemos un costo. O sea, hay un costo del desempleo. Al país le genera un costo al tener personas desempleadas. ¿Qué significa esto? Si no, lo hablamos en forma más simple, diríamos, tomamos al país como un todo, como un sistema totalitario, ¿sí? En su totalidad decimos el país está perdiendo al tener personas desempleadas, ¿sí? Está perdiendo, y esa pérdida lo denominamos en economía un coste de desempleo por aquellas personas que no se hallan trabajando cuando deberían de estar trabajando, ¿sí? Algo de aclaración. Entonces, este coste de desempleo consiste en la gran medida en que en la producción perdida, los cuales son muy altos. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿quién es lo que está perdiendo? Estamos perdiendo producción, ¿sí? Producción, ¿y a qué me refiero cuando hablo macroeconómicamente de producción? Me estoy refiriendo a
toda la oferta agregada, me estoy refiriendo a todos los bienes y servicios que se puede o que puede estar produciendo un país. Por ende, también me estoy refiriendo al PIB de un país. Entonces, incide en el PIB porque en vez de que yo produzca tantas cantidades o tantas unidades de un bien en específico, lo estoy produciendo en menor cantidad. ¿Por qué? Porque no estoy aprovechando, y vamos a conceptos básicos otra vez, no estoy aprovechando todos los factores productivos con los que cuento. ¿Y cuál es el factor productivo que no estoy aprovechando? Lógicamente es el del trabajo. Tengo mucha mano de obra y a Paraguay le sucede mucho esto, que hay una tasa relativamente importante en el país de desempleo, porque no está en el pleno empleo de estos factores, principalmente del factor trabajo, refiriéndome a ese factor productivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de coste de desempleo, entonces estamos hablando de que es en realidad una pérdida para el país en producción, o sea, repercute directamente en la producción, ¿sí? Entonces, por cada coste de desempleo, ¿sí? Por cada persona que está desempleada, el país está produciendo menos. Y por eso menciona que son muy altos, ¿sí? O sea, los costes de desempleo son muy altos, porque ustedes saben que toda producción, en cuanto a la combinación de bienes, siempre hay que optar, ¿sí? Y para poder optar correctamente necesitamos todos los factores. ¿Y qué pasa si es que yo no llego a mi frontera de posibilidades de producción en su máximo potencial? Entonces no estoy desaprovechando los factores productivos. Entonces, allí tengo ya un coste y en el caso de desempleo es bastante alto para un país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el órgano regulador o el agente regulador, que es el Estado? Es ir viendo de qué manera subsanar esta problemática económica que es el desempleo, ¿sí? ¿Qué estrategias utilizar para poder disminuir esa tasa de desempleo? ¿Sí? Bueno, ese es uno de los puntos a tener en cuenta. El segundo punto es el coste de la inflación, o sea que no solamente el desempleo tiene un coste, también la inflación tiene un coste. El coste de la inflación prevista es muy bajo, al menos cuando está moderada, como en los países industriales, ¿sí? O sea, aquí me compara, el coste de la inflación es mucho menor al coste de desempleo, ¿sí? Al menos en aquellos países donde son países industrializados, ¿sí? Entonces, no se ve tan afectado el factor de inflación en la economía. Pero como sabemos, nosotros estamos en un país en donde no es un país, es un país subdesarrollado, no un país muy industrial, ¿sí? Entonces, todavía el Estado tiene que ver las medidas para subsanar estos problemas que son la suba desmedida de los precios de los productos de la canasta familiar, de algunos que otros bienes que de repente escasean. Entonces tiene que recurrir a las medidas y ver qué medidas tomar o de qué manera subsanar estos problemas macroeconómicos, ¿sí? Entonces, aquí me dice que en relación a lo que es el coste de desempleo con el coste de inflación, menciona que son muy bajos en comparación de lo que es el primer coste que analizamos, que es el desempleo. Luego, otro punto a tener en cuenta es que el coste de inflación es imprevista, ¿sí? O sea, que puede ser bastante alto
es precisamente distributivo, hay grandes ganadores y grandes perdedores. Bueno, aquí viene una cuestión de que como sabemos que la economía en sí es fluctuante, ¿sí? Estamos hablando de una economía que está en constante movimiento entre compradores, vendedores, dentro de un mercado libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué sucede? La inflación puede suceder de manera imprevista, como lo menciona, y entonces el coste de esa inflación puede generar para algunos sectores grandes ganancias y para otros sectores grandes pérdidas. Y esto sucedió y lo llevo al mercado generalizado, que es el mercado que más conozco, que es el mercado de los productos en estado natural. Entonces, ¿qué sucedió? En diciembre subió el dólar por encima de los 7.000 guaraníes. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una inflación, una suba generalizada del precio de un producto. Esto lo estoy relacionando con el lado del oferente, ¿sí? Del lado de la oferta de los productores, ¿sí? Entonces, sí me sigue. Entonces, ¿qué sucede? Al haber una suba generalizada de la moneda, cosa que incidió dentro del país, subió bastante, ¿sí? Entonces, inmediatamente tuvo una repercusión en el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, eso sucede, no suele suceder en esa época del año, o sea, fue algo de imprevisto, ¿verdad? Que la moneda, el precio de eso haya subido tanto. Entonces, ¿qué sucedió? El producto involucrado sufrió una suba bastante alta. Entonces, ¿qué pasó? Los oferentes de esos productos aprovecharon, ¿sí? esa situación y prácticamente cerraron a ese precio, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de qué manera se manejan los oferentes, muchas veces sucede de que los mercados se cierran mucho antes. O sea, ¿qué pasa? No suele subir desmedidamente el dólar en esa época. Entonces, hubieron oferentes que cerraron antes en el precio. Entonces, ¿qué pasa? El que cerró antes ya prácticamente perdió. ¿Sí? Perdió. ¿Qué margen perdió? Perdió el margen de la suba del precio en cuanto en el tiempo que cerró, ¿sí? Hasta el tiempo que llegó a la cúspide del precio más alto, ¿sí? Entonces, esa diferencia es lo que perdió. Entonces, ¿qué pasa? De repente puede subir un determinado producto, ¿sí? Pero suele suceder mucho en la economía que de repente escasea determinado producto, de repente tenemos la suba de alguno otro bien, porque en general, cuando hablamos costo inflación, en general no van a subir en forma masiva todos los productos. Pero sabemos que existen productos que por su propia oferta y demanda generan una mayor incidencia en el mercado en cuestión y lógicamente tienen un efecto macroeconómico, lo cual hace de que pueda ser o pueda generar como consecuencia grandes perdedores y grandes ganadores, dependiendo de qué lado y en qué momento se toma la decisión, ¿sí? Porque como dice aquí en el enunciado, el coste de inflación es imprevisto, ¿sí? ¿Qué pasa? Baja la bolsa de valores. Jamás se vio que bajaba la bolsa de valores allá en los años 1930.
Entonces hubieron grandes pérdidas, ¿sí? El coste de la inflación, de la misma manera actúa cuando sube demasiado en desmedida o digámosle en una forma poco usual, entonces allí se ve el efecto de la inflación. Por eso se dice que el coste de la inflación se denota menos en un país industrializado que en los países como nosotros, ¿sí? Porque no iba a tener tan gran efecto si éramos un país industrializado. Sin embargo, no lo somos, entonces cuando es el principal producto del mercado, en el caso de los productos en estado natural, entonces incide, puede ser positiva y negativamente en los mercados y lógicamente hablando de los oferentes. Luego tenemos las tasas de desempleo, tanto la tasa natural como la tasa de desempleo cíclico varían mucho de unos grupos y de unos países a otros. Como mencioné, igual que el coste de inflación, si nosotros éramos un país industrializado no nos iba a afectar tanto eso, sin embargo sí afecta la suba del dólar en nuestro caso, ¿verdad? Por más de que sea una moneda extranjera, incide en el precio de los principales productos que nosotros comercializamos al exterior. Entonces, por eso tiene una incidencia económica. Cuando hablo de tasa de desempleo natural, estoy hablando que matemáticamente tenemos un estimativo de que es normal o natural que haya una cantidad o un porcentaje de desempleo dentro de un país, porque como sabemos, bajo ninguna teoría manejamos que todo va a ser exactamente perfecto, ¿verdad? Entonces, se maneja una tasa natural, ¿sí?, de desempleo que es considerada una tasa relativamente normal dentro de todo país, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando esto aumenta, ya tenemos otro tipo de tasa de desempleo que después vamos a aclarar de qué se trata lo que es el desempleo cíclico. Y como sabemos, esto varía dependiendo de cada país y dependiendo de qué grupos o qué unidades económicas estamos hablando, ¿sí? Porque si vamos a desglosarlo por unidades económicas o de repente por sectores productivos o por países, vamos a tener un análisis más específico y sabemos que van a haber siempre ciertas varianzas, ¿sí?, en cuanto a la tasa de desempleo, ¿sí? Pero nosotros a nivel país no estamos dentro de lo que son los países industriales, entonces nos vemos afectados y ante el sistema económico que tenemos, entonces nos afecta más estas tasas, ¿sí? Entonces depende mucho de qué tipo de grupos y de qué tipo de país estamos analizando. Luego tenemos cuáles serían esos costes, ¿sí? Costes de desempleo y cuáles serían esos costes de inflación. Por ejemplo, mencioné que nada en economía no obtenemos sin sacrificar otra cosa u otro bien para poder incrementar el bien que se desea. Eso es un principio económico básico. Entonces tenemos un coste de desempleo, tenemos un coste de inflación. El desempleo tiene dos grandes costes. Uno ya mencioné que era la producción perdida. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una alta tasa como país de desempleo, uno de los principales costes es la pérdida en producción. Y me refiero a pérdida en producción en el concepto que ya acabo de mencionar, de que existen grandes potencialidades, habilidades empresariales, ¿sí? Estoy hablando de grandes profesionales, ¿sí? Estoy hablando de mano de obra capacitada que no está siendo utilizada. Entonces, por ende, tiene una repercusión en la producción,
Entonces voy a producir menos porque tengo una alta tasa de desempleo. ¿Y por qué? Van a decir, sí, ¿por qué los productores o los oferentes no contratan? Y lógicamente porque existen otros factores que condicionan a la producción. Y como sabemos que el ingreso de un país o la producción de un país está dado en igualdad a la demanda de un país, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso cuando hacemos también un análisis. Por eso es que tenemos grandes pérdidas en la producción cuando tenemos una alta tasa de desempleo. Y hablamos de las consecuencias negativas para la distribución de la renta. Lógicamente que al haber una tasa alta de desempleo y como no tenemos reglamentado de manera bien clara la parte de subsidios a las personas desempleadas, entonces por esas cuestiones es que tenemos como consecuencia una mala distribución de la renta. Y ustedes saben que a la renta me refiero específicamente a los ingresos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Las empresas retribuyen a las familias o a la economía familiar, retribuye con renta, ¿sí? El capital, en este caso la mano de obra o habilidades empresariales que posea la persona. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una excesiva tasa de desempleo, entonces quiere decir que esta renta no está correctamente distribuida entre la población. ¿Por qué? Porque hay poco acceso a la renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen trabajo. Entonces, es una lógica que esas dos son los grandes costes del desempleo. Entonces, cuando hablamos de coste de desempleo, estamos hablando de estos dos puntos en específico. Luego tenemos los costes de inflación, que es prácticamente, que son considerados prácticamente más bajos que el de desempleo. Los costes de inflación imprevista probablemente son más bajos en conjunto, pero la inflación imprevista puede provocar una considerable redistribución de la riqueza dentro de la economía. Y esto fue lo que yo puse como ejemplo ante la situación que expliqué de la suba del precio de este producto en estado natural. Entonces, ¿qué sucede? Al haber una inflación, ¿sí? Y se requiere el producto que se está ofertando, entonces los oferentes obtienen un mayor beneficio y ese beneficio puede ser distribuido dentro de una economía porque sabemos que tiene un efecto multiplicador, ¿sí? Pero aquí lo que estamos analizando es el coste de la inflación dentro de una economía. Y si bien el coste de la inflación no es alto, lo prevé lo que es ya la economía en su regularización constante en los precios, ¿sí? En los precios de las canastas, de los bienes, ¿sí? También en las cuestiones del tipo de cambio en cuanto a lo que se refiere a las negociaciones en los tipos de cambio. O sea que hay varios factores que inciden positivamente para que no haya una inflación demasiado incidente dentro de un país, pero sabemos que una imprevista es la que la economía realmente se puede llegar a denotar un poco más afectada cuando es imprevista esta inflación. Y también menciona de que puede que esta inflación traiga efecto positivo, pero depende en qué sector se hace el análisis. Si la inflación estamos hablando desmedida de los productos, los precios que se consumen allí, es negativa, lógicamente,
¿sí? Porque estamos hablando de precios de bienes que se consumen dentro de un país. Ahí es otra la perspectiva, pero cuando hablamos de una inflación referente a productos que nosotros vamos a comercializar al exterior, o que los oferentes van a recibir un beneficio y eso es para esparcirlo o multiplicarlo en una economía nacional dentro del mercado local o del país, entonces allí hablamos de un efecto positivo. Entonces eso nos menciona aquí. Entonces, no existe un gran coste en cuanto a inflación cuando son previstos, ¿sí? Solamente hablamos de grandes costos en inflación cuando nos toma de imprevisto en una economía nacional, ¿sí? Y no se previeron ciertos aspectos. Bueno, continuamos con otro concepto básico que nos habla de la tasa de sacrificio. Y como mencioné, en economía tenemos el concepto de la tasa de sacrificio y como su nombre lo dice, a corto plazo los gobiernos pueden reducir la inflación a corto plazo a costa de aumentar el desempleo y reducir la producción. O sea, o tengo una inflación o tengo un alto desempleo y reduzco la producción, pero tengo una menor inflación. O sea, hay un juego, una disyuntiva allí entre los factores de lo que es inflación y desempleo, ¿sí? Entonces, tengo que equilibrar, o sea, la economía tiene que equilibrarse. Entonces, allí, a corto plazo, los gobiernos pueden decidir qué es lo que van a hacer, ¿sí? Qué medidas van a tomar y qué factor, entonces, van a dejar que sea un aumento. En este caso, por ejemplo, menciona que pueden aumentar el desempleo y pueden reducir la inflación. Entonces, vamos a tener en forma constante esta disyuntiva dentro de una economía. Y aquí hablamos de la tasa de sacrificio y tenemos el concepto básico, que es el porcentaje de producción que se pierde. El porcentaje de producción que se pierde por cada punto en que se reduce la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, en macroeconomía, la tasa de sacrificio tiene un concepto bien específico, ¿sí? El cual nos menciona de que por cada punto que yo voy a reducir la inflación, o sea, la suba desmedida o generalizada de los productos dentro de una economía, entonces por cada reducción de esa inflación voy a tener que perder un porcentaje de la producción, o sea, del PIB en forma directa. Entonces aquí hay un juego entre lo que se va a producir y la inflación, ¿sí? El PIB y la inflación, ¿sí? Entonces allí siempre voy a tener una disyuntiva y voy a tener que sacrificar. Bueno, vamos a tener más desempleados y nos vamos a alzar los precios de estos productos. O viceversa, vamos a tener más empleo, pero a la vez vamos a tener más inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como ya mencioné anteriormente, dije que por cada persona que está empleada, lógicamente tiene una renta y esa renta se distribuye dentro de la economía. Entonces, ¿qué hace con esa renta? O consume o invierte o gasta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que yo tenga un mayor poder adquisitivo. Entonces, los bienes son consumidos con mayor rapidez. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a escasear los productos y empiezan a subir los precios. Entonces, eso es lo que la tasa de sacrificio trata de regular o de medir de manera de que no haya un desnivel, ¿sí? O un alto porcentaje de inflación y a su vez alta, más que alta, vendría a ser, digámosle, una suba ya desmedida de los precios
de los productos. Entonces, a eso se refiere la tasa de sacrificio. Luego tenemos, vuelvo a mencionar que acá el desempleo tiene como mayor coste la producción perdida. Esto es tema de examen, la producción perdida. El mayor coste del desempleo es la producción perdida. La gente que no puede trabajar no produce, y un elevado desempleo reduce la tasa social. ¿A qué se refiere cuando hablamos de reducir una tasa social? En teoría, todos los países tenemos una tasa social en la cual se distribuye, o sea, se les da un subsidio a las personas desempleadas dentro de lo que es una economía bien reglamentada. Entonces, esto le genera aún un coste más alto a los gobiernos o a los países mantener esa tasa. Entonces, ¿qué pasa? Al haber mayor gente o mayor población dentro de los desempleados, entonces esa tasa se va a ir reduciendo porque se tiene que ir distribuyendo entre los distintos integrantes de ese tipo de situación en el cual estamos haciendo el análisis, que sería el desempleo, ¿sí? Entonces, allí hablamos de una tasa social. Entonces, cuando mayor desempleados hay, entonces la tasa social disminuye porque sabemos que a cada desempleado tenemos que distribuir esa tasa, ¿sí? Entonces, el coste de producción perdida es muy alto. Una recesión, en el caso, por ejemplo, de que la tasa de desempleo sea alto, entonces también la producción perdida es muy alto. Entonces hablamos que en una recesión, y sabemos ya que es la recesión, entonces es la época en donde tenemos menor crecimiento de la producción y no se están empleando todos los factores productivos. Entonces nos puede costar entre 3% o 5% del PIB nacional, ¿sí? Del Producto Interno Bruto Nacional de un país. Entonces, eso es cuando la situación económica está bastante rígida, o sea, bastante difícil. Entonces, puede incidir hasta 5%, ¿sí? Entonces, puede ser muy alto eso. Entonces, dependiendo de la cantidad de desempleados que tenga un país, eso se ve reflejado dentro del PIB nacional. Bueno, ¿se entendió hasta allí? Quiero ver si pudieron ingresar todos. ¿Se entendió hasta allí, gente? Sí, profe, se está entendiendo. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Ok. Galaxies, ¿quién pueden actualizar sus nombres aquí en aula? Veo participante Galaxies A31. ¿Quién es? Yo soy profe Iván Aguirre. Iván, ok, Yo, ok, pudiste acceder, entonces estaba preocupada, no me confirmaste en el grupo que sí pudiste acceder Iván. o no. Ok, ok. Bueno, a ver, ¿quién más no cambió su nombre? Hay otro usuario Me aquí. costó mucho. Bueno. Ok. A ver, bueno. Continuamos. Vamos a la ley de Okun. La ley de Okun es una ley bastante... Pero al fin se me dio. No sé qué problema hubo. Bueno. Ok, ok. Para la próxima ya no voy a cambiar las reglas, entonces les va a ser más fácil. No van a tener más sala de espera ni tampoco ingreso del código de acceso del ID. Bueno. Continuamos. La ley de Okun. Arthur Okun codificó una relación empírica entre el desempleo y la producción a lo largo del ciclo económico. ¿Se recuerdan del ciclo económico que habíamos desarrollado, el cual tenía una senda tendencial del deber ser en la economía bajo el pleno empleo de los factores productivos
y lo que era en realidad del ciclo, que era una recta con subidas y bajadas, que tenía cimas y tenía también la cuestión de que bajaba y subía, entonces teníamos una recesión en las épocas difíciles y una expansión en las épocas en donde había mayor crecimiento económico. O sea, eso se refiere cuando hablamos a lo largo del ciclo económico. Entonces, ¿qué es lo que Okun postuló? La ley de Okun me dice lo siguiente, que un punto adicional de desempleo cuesta un 2% del PIB. Entonces es un supuesto. La ley de Okun plantea como supuesto en donde un punto adicional, o sea, uno más del desempleo, un punto adicional dentro de lo que es el plano cartesiano, le cuesta 2% del PIB nacional a ese país. Entonces, eso es el supuesto básico que lo postuló Arthur Okun y nos menciona que dentro de una economía esto sucede en las épocas en donde relativamente hay una sospecha de recesión económica dentro de ese país, porque recuerden que de 3 a 5 estamos hablando ya de una recesión bastante significativa en cuanto a las consecuencias en el PIB, ¿sí? O en la producción perdida dentro de un país, ¿sí? Entonces, esta ley es una ley básica, después vamos a hacer los gráficos también de la ley de Okun y eso se va a denotar más bien en el gráfico cuando lo realicemos, pero este es el postulado básico que Okun lo postuló, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es ya prácticamente la anatomía del desempleo y hay ciertas características claves del desempleo. Hay unas características que se dan en las condiciones. ¿De dónde se determinó estas ciertas características claves del desempleo? Esto se determinó a través de los años, ¿sí? En cómo la economía se fue presentando, ¿sí? Las situaciones se vieron presentando. Entonces, de allí digámosle, se concluyó de que estas serían algunas de las características claves, ¿sí? Una de las características primeras es la tasa. Las tasas varían enormemente de unos grupos a otro grupo según la edad, el sexo o la experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa de desempleo varía. Depende de qué grupo de personas estamos hablando, ¿sí? En qué edad se hallan, de qué sexo sean o qué experiencia tengan. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, de una edad, vamos a poner un promedio de 18 a 22 años, en teoría deberían estar todos trabajando. Sin embargo, puede ser que sea en esos años, porque son los años en que estamos estudiando, entonces o sea, son los años que hay mayor desempleo, por ejemplo, ¿verdad? Y a partir, digamos, de los 25 a 35 hasta 40 años, son los años que pueden ser que la población esté más empleada, ¿sí? Entonces pasan los 40, 45 años, ya disminuye el empleo, entonces se hallan mayor cantidad de personas desempleadas. Entonces, a eso se refiere cuando menciona de que las características varían dependiendo de qué tipo de grupos estamos analizando dentro de un país. Sabemos que un país es enorme, tenemos distintos tipos de población en edad, en sexo y en experiencia. También sabemos que hay países, como en el caso de Paraguay, en el que existe una mayor oportunidad para las mujeres o para los varones, ¿sí? Dependiendo del análisis que hagamos en Paraguay, por ejemplo, ¿quién ustedes creen que tiene mayor oportunidad o salida laboral en cuanto a lo que se refiere a ese punto? ¿Son los hombres o las mujeres?
Y a quienes se les retribuye más también en cuanto a la renta se refiere también. ¿Hombres o mujeres? Yo creo que hasta ahora los hombres. Y A los hombres. Y inclusive se le, o sea, a las mujeres creo que no se le da lo que le corresponde igual a los hombres. Ok, hombres, sí. Exactamente, aquí el compañero José Luis menciona también que son los hombres, y sí, porque en teoría he estado en puestos de trabajo que en realidad son perfiles para hombres, pero no se le paga, o sea, lo mismo a una mujer que a un hombre. Entonces, existe esa discriminación en nuestro país, sí, ¿verdad? Lastimosamente. Pero, como les digo, es una realidad y eso varía dependiendo mucho de en qué país estamos, qué situación social, cultural, económica estamos. Entonces, esto es en Paraguay lo que estamos mencionando. A lo mejor si hacemos un análisis de otro país, lógicamente la realidad puede ser otra. Entonces, por eso es que eso varía dependiendo de qué país estamos analizando y lógicamente qué grupos o qué factores estamos analizando. En el caso de hombres y mujeres en Paraguay hay una predilección y más puertas abiertas, digámosle, para los hombres, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere a experiencia, sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Generalmente cuesta conseguir insertarse en el campo laboral en las épocas de terminar el colegio, ingresar al campo laboral, cuesta. Sí, pero ya una vez que tenemos cierta experiencia en cierta área, en cierta área del conocimiento o en cierto puesto laboral, ya pueden surgir, dependiendo, ¿verdad?, del desempeño también de la persona, otras propuestas laborales. Entonces ahí puede ser que ese individuo crezca, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere no solamente a la renta, sino en cuanto a experiencia también. Entonces todos estos factores inciden y dependen mucho en cómo incide en la economía de cada uno de los individuos y de la economía nacional también. Ustedes haciendo un análisis pueden decir que la mayoría de la población es población activa, pero no todos están con empleo. Y ante la situación ahora en la que estamos, hay aún más desempleo, ¿sí?, que empleo. Entonces es una realidad económica. Entonces, esta materia es bastante realista, entonces podemos hacer un análisis en base a la realidad vivida y podemos decir que estos factores, ¿sí?, inciden en el desempleo, en que pueden llegar a incrementar bastante el desempleo si es que los entes reguladores no toman acción frente a la situación, ¿sí? Bueno, esa es una de las características. La otra característica es que existe una elevada rotación en el mercado de trabajo. Los flujos de entrada y salida del empleo y del desempleo son altos en relación con el número de ocupados o de desempleados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede dentro del mercado de trabajo? Esto se ha visto a lo largo de los años. Entonces menciona de que hay constantemente rotación. Hay gente que por un cierto periodo de tiempo nomás está en empleo, después ya nuevamente se haya desempleado, después luego vuelve al campo laboral y así sucesivamente. O sea, se habla entonces de que en realidad no se tiene un empleo de manera constante, ¿sí?, sino que esto va rotando, ¿sí? Y la rotación es elevada, entonces eso hace que la tasa de desempleo no varíe demasiado, ¿sí? Porque en realidad lo ideal sería que la población activa tenga un trabajo seguro, un trabajo estable, ¿sí? Entonces eso no sucede, entonces eso hace de que en realidad haya una alta tasa de desempleo
la tasa no varíe demasiado, ¿sí? Una parte significativa de esta rotación es cíclica. Sabemos que la rotación es cíclica dentro de la tasa. Los despidos son elevados durante las recesiones y las bajas voluntarias son elevadas durante las expansiones. Esto también se vio a lo largo de los años, ¿sí? Y se ve como característica del desempleo también. Cuando tenemos una rotación cíclica de la tasa, entonces los despidos durante recesiones, ¿qué significa? Cuando la situación se pone difícil en la economía general, entonces empiezan a haber despidos como la situación que estamos viviendo ahora, que hay despidos masivos. En un año hubo muchísimo desempleo y muchísimo despido, ¿sí? Entonces eso hace que aumente la tasa de desempleo. Sin embargo, cuando hay el pleno empleo de los factores, sabemos que de igual manera hay bajas voluntarias por el excesivo trabajo que implica esas épocas de expansión. ¿Qué significa época de expansión? Época en donde la economía está en crecimiento, está en pleno empleo de los factores productivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El factor trabajo se ve afectado, entonces por voluntad, o sea, libre voluntad, decide renunciar a tan excesivo trabajo. ¿Por qué sucede esto? Y lógicamente por la cuestión de la renta, de que puede ser que ese trabajo no esté correctamente retribuido. Entonces hay una baja voluntaria y de igual manera eso incide lógicamente en la tasa de desempleo. Esa es otra situación que también se presentó y se suelen presentar. Y por lógica, entonces, en la recesión tenemos despido. En las expansiones puede que haya baja de manera voluntaria ante el excesivo trabajo. La mayor parte de los desempleados son personas que permanecen en esa situación durante mucho tiempo. Y eso lo sabemos, ¿sí? Porque conocemos, más de uno conocerá, que existen personas que una vez que salen del campo laboral se les hace demasiado difícil volver a ingresar. Toman años, algunos meses, otros años, reincorporarse en el campo laboral. Entonces, eso también es una problemática que lógicamente incide en la tasa. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo permanece constante, podemos decir, matemáticamente hablando, ¿sí? Bueno, hablamos otra vez de los conceptos básicos de esta anatomía del desempleo e inflación. Hablamos de población activa, está formada por las personas que declaran que están desempleadas, así como de las personas que declaran que están ocupadas. Entonces, tanto los desempleados como los ocupados forman parte de la población activa. Eso ya quedó claro desde el principio, ¿sí? Una persona desempleada es aquella que no tiene trabajo, ¿sí? Y que ha buscado empleo activamente, ¿sí? Entonces, es una desempleada. Eso es básico también. Luego hablamos de dos conceptos bastante dinámicos. Uno es el friccional y el otro es el cíclico, ¿sí? El desempleo friccional es el desempleo que existe cuando la economía se encuentra en el nivel de pleno empleo. ¿Qué pasa? Es que como mencioné anteriormente, en las expansiones tenemos igual retiro voluntario. Entonces, el desempleo friccional se refiere a ese tipo de desempleo que está en la cúspide de la economía de un país, está en el pleno uso de todos sus factores productivos y aún así tiene una tasa de desempleo. A esa tasa de desempleo es lo que nosotros le llamamos tasa de desempleo friccional, ¿sí? Que en la cúspide, en el nivel alto, en el pleno empleo, de igual manera tenemos ese desempleo friccional, ¿sí? Luego hablamos del desempleo cíclico. El cíclico es la diferencia entre el desempleo total y el desempleo friccional.
se produce cuando la producción es inferior a la del pleno empleo. Entonces, ¿qué me está refiriendo aquí en el cíclico? Me está refiriendo de que existe un desempleo total del cual yo voy a restar esto, este desempleo friccional que también es representado en una cifra. Entonces, a eso yo voy a denominarlo desempleo cíclico, en donde me menciona que la producción es inferior a la del pleno empleo. Entonces, eso me dice que mi producción no está en el pleno empleo porque lógicamente tengo un desempleo cíclico, ¿sí? No estoy utilizando todos esos factores. Entonces, esta resta que realizo entre el total y el friccional es lo que me determina mi verdadera realidad, ¿sí? Entonces, esa relación es lo que hace el desempleo cíclico, ¿sí? El total que tengo como desempleo menos mi desempleo friccional hace que llegue a mi resultado en cuanto al desempleo cíclico. Bueno, y por último, tenemos la curva de Phillips. Es una curva que hace una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de aumento de los salarios monetarios, ¿sí? Cuando más alta es la tasa de desempleo, más baja es la tasa de inflación de salarios. Entonces existe una disyuntiva, un intercambio entre inflación de los salarios, estoy hablando de inflación de salarios, y el desempleo. Entonces, tenemos esa relación disyuntiva también entre el desempleo y la inflación de los salarios. La inflación de los salarios es más baja cuando la tasa de desempleo es más alta. Y aquí voy a, no sé si se ve bien la imagen porque es una imagen así un poco borrosa, pero aquí tenemos la tasa de desempleo y acá tenemos la tasa de inflación y sabemos que cuando la tasa de desempleo es alta, entonces tenemos una tasa de desempleo alta, la tasa de inflación salarial es baja. ¿Por qué ustedes creen? Estamos en este momento, justamente en este momento en el que estamos en esta situación, en donde la tasa de desempleo es alta y la tasa de inflación salarial es baja. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa de inflación de nuestros salarios no aumenta? No aumentan los salarios. Se mantienen constantes los salarios porque debido a que hay una tasa alta de desempleo. Hay muchos desempleados. Entonces, ¿qué pasa? No aumenta, tenemos una tasa de inflación en salarios bastante reducida, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está representando el gráfico, ¿sí? ¿Y qué pasa si disminuye esta tasa de desempleo aquí en este otro punto en el B? Disminuye la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la tasa de inflación salarial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha competencia dentro del campo laboral. Esto refleja cuando realmente se están empleando los factores de producción, en este caso el trabajo. Tenemos un aumento en el salario, inflación de la tasa, inflación de los salarios, ¿sí? Entonces, ahí trazamos nuestra curva. Esta relación es lo que demuestra la curva de Phillips. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de curva de Phillips. Después vamos a desarrollar los ejercicios referentes a esto. Bueno, hasta aquí entonces lo que se refiere a los conceptos básicos que hoy quería compartir con ustedes. Ahora escucho sus dudas o inquietudes. ¿Tienen alguna duda referente a algunos conceptos básicos que vimos el día de hoy sobre desempleo e inflación?
Todo claro. Todo claro, profe. Ok, Cuando hablamos de inflación salarial, nos referimos al salario mínimo, profe. el salario Eso, monetario, yo pregunto. sí, el real, sí. Sí, el salario mínimo vigente dentro de un país, ¿sí? Ya después ustedes irán profundizando más en cuanto a conceptos se refiere, en cuanto a la inflación, porque por un lado hablamos de inflación de precios, de productos dentro de un mercado, y posteriormente en la curva de Pillitz estuvimos hablando de la inflación salarial, de los salarios en general de un país. Sabemos que allí hay un juego, una disyuntiva entre la tasa de inflación y la inflación de los salarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene que decidir, ¿tengo una alta tasa de desempleados o aumento los salarios de los empleados que están en el campo laboral? Entonces, a eso se refiere la curva de Pillitz, o sea, esa realidad es la que plasma dentro de esa curva, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la tasa de desempleo, disminuye la tasa de inflación de salarios. Y la inversa, cuando la tasa de desempleo disminuye, la tasa de inflación salarial aumenta. Entonces, esa disyuntiva es la que tenemos que manejar para después, posteriormente, hacer análisis económico. Entonces, las bases tienen que estar cimentadas para, ante una situación problemática económica que se plantea, pueda yo trazar mi gráfico y hacer mi análisis, ¿sí? Entonces, tengo que recurrir a la curva de Pillitz para hacer ese análisis, ¿sí? Para eso sirve ese tipo de curvas que hoy le presenté. Bueno, ¿alguien tiene otra duda más? No sé si aclaré, Carlos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a compartir un poco con ustedes nuestro calendario, nuestra guía general. Tenemos fijado la parcial el 3 del 03 del 2021. Sería el próximo miércoles, ¿sí? Próximo miércoles. Y atendiendo a la fecha, que el primero es el lunes, entonces habría que ver si está sujeto o no a clases, ¿sí? Porque el primero de marzo, entonces voy a esperar la resolución de los directivos, pero les recuerdo nada más, entonces, para que vayan descargando los materiales, haciendo sus respectivos resúmenes, ¿sí? Como mencioné a la compañera que se conectaron primero, que va a ser tanto teórico como práctico, y lo vamos a realizar por cuestionario dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta nada más y lo anoten en su agenda, entonces, el 3 sería nuestra evaluación parcial, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo preparé también dentro de la plataforma, voy a compartir nada más ya mi aula ahí dentro de la plataforma, y aquí voy a desactivar un poquito aquí y vamos al foro. Aquí ustedes tienen un foro de debate económico y debajo del foro tienen una conferencia magistral de evaluación evaluación económica de lo que fue el año 2020 y algunas perspectivas del año 2021. ¿Para qué dejo esto? Para que ustedes lo puedan ver y también puedan conocer la realidad económica de nuestro país, en qué situación estamos, y este video lógicamente fue emitido por el Banco Central del Paraguay. Entonces sería importante también que lo vieran, entonces por eso lo dejé aquí en plataforma para que ustedes puedan acceder más rápido y puedan ver también, ¿sí? Bueno,
A lo que voy es al foro de debate. Esto es lo que quiero que lo realicen. Perdón, aquí tienen que contestar estas preguntas. En una economía de pleno empleo, ¿puede haber un desempleo? O sea, son 3 preguntas las que quiero que contesten aquí, añadiendo un nuevo tema. Entonces, son 3. El primero es, en una economía de pleno empleo, ¿puede haber desempleo? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué es lo que, según Okun, ¿sí? ¿Qué es lo que se sacrifica en una economía nacional para disminuir el empleo? Dice. Acá tiene que ser desempleo. Voy a corregir acá. Luego, según los investigadores sobre el mercado de trabajo, ¿cuáles son las características claves del desempleo? Entonces, todas estas preguntas quiero que lo contesten en el foro de manera a que tengan el puntaje requerido, que sería, en este caso, creo que son 3 puntos. Sí, son 3 puntos. Y van a tener tiempo hasta el miércoles. A ver. No. El lunes. Voy a configurar para que sea el lunes. El lunes 1. Entonces, hasta esa fecha van a poder realizar o contestar las preguntas del foro. Entonces, voy a activar la edición de manera a que ustedes puedan tener acceso. Y corregir también la fecha de manera a que puedan acceder. Entonces, son estas 3 preguntas. Acá tiene que... Aquí también tiene que ser del desempleo. No me arrastró todo aquí. Ok. Aquí también. Y aquí. Entonces, esto van a ser las preguntas que van a tener que contestar para... Y aquí en la disponibilidad, entonces lo voy a poner esta fecha límite. Deshabilitar. Entonces, tiene una fecha límite hasta el 1 de marzo a la misma hora. Entonces, allí ya pueden acceder al foro, ¿sí? Entonces, en teoría es eso lo que voy a solicitarle. También les pido que aquí tienen el power de la clase y también aquí este material que está aquí, material de lectura obligatoria. Este es el material que habla de la anatomía de inflación y desempleo, que quiero que lo descarguen y lo lean. Inclusive pueden hacer un resumen de esto para que puedan estudiar también y contestar el foro también. Pueden encontrar allí algunos datos que le pueden ayudar a contestar dentro del foro, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí de qué es lo que tienen que realizar? Ninguno, profe. Ok, bueno. Claro, profe. Bueno, voy a dejar dentro de la plataforma también ejercicios de consumo y ahorro para que puedan practicar también para la parcial, ¿sí? Entonces, eso para que se afiancen más también en el conocimiento de los gráficos y los cálculos, ¿sí? Bueno. Voy a llamar lista un poco para cerrar ya. Si me confirman en su micrófono su asistencia, por favor. Aguirre Pintos. Presente, profe. Ok. Alcaraz Carlos. Presente, profe. Luis Enrique Báez. Presente, profe. María Benítez.
Presente, profe. Benítez Leiva, Presente. Jiménez Benítez Marisa, Presente, profe. Karen López Villar, Karen, Presente, profe. Carlos Noguera, Presente, profe. Jason River, Presente, profe. José Rodríguez Roa, Presente. Bruna Scherer Núñez, Presente, profe. Ada Luz Benialgo Presente, profe. y Armin Nicanor Benítez Vera. Armin. Bueno. Si no hay más dudas, entonces voy a proceder a cerrar el aula Zoom. ¿Tienen alguna? 10 segundos antes de cerrar, profe. Sí, El trabajo dual ya está bastante claro. Y sobre el ensayo que debemos entregar el 22 de marzo, sí. no sé si hay temas o en la plataforma o no he visto. Sí. Dentro de lo que es el ensayo, tiene tema de ensayo es inflación, sus causas y sus costes. Ese es el tema. No sé si tenés dentro, está el material allí que es la guía general, allí está el tema. Es un solo tema para todos, ¿sí? Ya entiendo, profe. No hay una distribución de temas, es un solo tema para todos. Inflación, sus causas y sus costes sería el tema de ensayo. Sí. Y ahí te menciona la estructura, sí. Introducción, desarrollo del tema abordado, conclusión y bibliografía. Eso es lo que voy a tener en cuenta en la estructura, ¿sí? Después voy a dejar en plataforma como suelo hacer los criterios evaluativos para cada puntaje, ¿sí? Son 5 puntos, ¿sí? Bueno. ¿Otra duda? Bueno, entonces. Ya. Todo claro. Ok. Si no hay ninguna otra duda, entonces voy a cerrar esta clase el día de hoy. Y les recuerdo que bajen sus materiales y preparen sus resúmenes para el 3. ¿Sí? Que tengan entonces una muy buena noche para todos. Ok, profe. Profe.